Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Continuamos en nuestro estudio, en nuestro tiempo que estamos tomando, ya que la semana pasada comenzamos una nueva serie donde vamos a estar hablando de lo que sería los medios de gracia. La semana pasada tuvimos una introducción y, si Dios lo permite, esta semana vamos entonces a entrar con lo que sería el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es lo que vamos a estar tomando, así que queremos que pues nos acompañe y podamos entrar y entender esto. Quería comenzar con una ilustración hablando de lo que es la gracia. Se decía que un señor que era el líder de una tribu india, este hombre, por la gracia de Dios, pudo llegar a entender el evangelio. Era uno de los pocos hombres en su tribu que pudo ser salvo. Y vino un otro hombre y le preguntaba a él, cuando estaban hablando del tema de la gracia, y uno de los otros ciudadanos, ¿verdad?, de la tribu le pide al Señor que le explicara esta idea de lo que es la gracia. Entonces, este señor mayor de la tribu, ¿verdad?, con todo su atuendo, con toda la forma que él está vestido, ¿verdad?, él de momento coge un montón de hojas y en el centro de las hojas, ¿verdad?, él pone un gusano. Entonces, alrededor de las hojas, él prende el fuego y usted ve cómo comienza, ¿verdad?, a soplar el humo y comienza por fuera, alrededor, a incrementar, ¿verdad?, ese calor, ese fuego. Y mientras más se acerca, el Señor de momento viene, mete la mano, saca el gusano y dice: yo, gracia. En estas palabras está diciendo que de la misma forma que ese gusano fue sacado del fuego, él estaba aludiendo que él también fue rescatado por la gracia de Dios. Y quería comenzar con eso porque si estamos hablando de los medios de gracia, tenemos que entender que si vamos a enfocarnos en esta noche a lo que es la palabra de Dios, tenemos que ver cómo es que la palabra de Dios es un medio de gracia para cada uno de nosotros. Vamos a estar viendo esencialmente 3 puntos. Número 1, vamos a ver aquí la palabra de Dios es un medio de conversión y de gracia. Número 2, vamos a ver que la palabra de Dios es Cristo hablando a su pueblo. Y finalmente, número 3, la palabra de Dios es el elemento central del ministerio de la iglesia. Al final pues vamos a tener unas cuantas preguntas para tratar de tener un poco de discusión de lo que estamos hablando. Así que esos son los 3 puntos que vamos a cubrir en esta serie de los medios de gracia, específicamente esta noche hablando de la palabra de Dios. Haciendo un repaso breve de qué son los medios de gracia. La semana pasada les extrañé a la mayoría de ustedes, por no decir que todos faltaron, pero hubo un gran número. Mire lo que es los medios de gracia. Dice: los medios de gracia son los instrumentos designados por Dios, mediante los cuales el Espíritu Santo capacita a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Aunque podría haber elegido revelar a Cristo inmediatamente a su pueblo, ha determinado en su lugar hacerlo a través de ciertos medios. Dios asignó la palabra, los sacramentos y la oración para que fueran los medios principales por los que comunica a Cristo y sus beneficios a los creyentes. Así que cuando hablamos de la idea de qué son los medios de gracia, tenemos que entender, hermanos, los medios de gracia son estos instrumentos designados por Dios, ¿verdad? Como dice, mediante los cuales el Espíritu Santo capacita, entienda bien ese orden, capacita al creyente ¿a qué? A recibir a Cristo y los beneficios de la salvación. Quiero que usted esté claro en esto. Si usted no entiende eso, de nada va a valer lo que vamos a estar cubriendo. Muchas veces cuando hablamos de los medios de gracia, es como decir, ¿verdad? Es como usted le dice a una persona, y le está dando un consejo a un hermano que está pasando un momento difícil. Y usted le dice: hermano, hermana, confía en Dios. Eso suena muy bonito, pero a veces la gente no sabe qué significa eso, ¿verdad? Le están diciendo: mira, peleé el trabajo, hermano, confía en Dios. Su mamá se va a morir, confía en Dios, siga hacia adelante. ¿Qué significa confía en Dios? Ya hasta no entender lo que significa las implicaciones de confía en Dios,
suena bonito, pero no me tiene ningún efecto. Es lo mismo con los medios de gracia. Nosotros podemos hablar en nuestro tiempo de rendimiento de cuentas y oración de lo que son los medios de gracia, los medios de gracia, los medios de gracia. Y todo el mundo lo dice, nadie sabe lo que es. Es importante que usted entienda que estos medios de gracia son instrumentos que Dios ha designado, por los cuales el Espíritu Santo nos capacita. Esas son palabras clave para recibir a Cristo los beneficios de la redención. Si usted lo mira desde esa perspectiva, cuando hablamos de leer la palabra, usted entiende el beneficio de la palabra. Si hablamos de la oración, usted entiende el beneficio y la importancia de la oración. Si hablamos de los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena, entonces usted va a entender por qué es importante que todos los domingos, cuando el pueblo de Cristo se reúne y nosotros celebramos ese tiempo de la cena, por qué es que usted tiene que ser parte de eso. Si usted está en Cristo, tiene que ser parte de eso. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es un medio de gracia instituido por Dios, no por el Papa, no por la Iglesia Católica Romana. Es muy importante entenderlo porque hay personas que no saben y sencillamente dicen, ay, yo no sabía, ay, bendito, la tomó la semana que viene, y no tienen idea de lo que están negando. Mire, usted no dice eso de la oración. Usted cuando dice algo inapropiado a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su jefe, usted no dice, pues fíjate, no voy a orar porque como ya lo dañé, no voy a orar hoy. Voy a comenzar mañana. No. Dice, Señor, perdóname. La verdad que la dañé. Pero la gente mira cosas como los medios de gracia, como lo que es la cena del Señor, de esa forma. Bueno, esta semana la tuve mal, no la voy a tomar. Arrepiéntase, arregle cuentas y tómela. Es un medio de gracia, pero la razón que eso pasa para muchos cristianos es porque no entienden lo que significa lo que es un medio de gracia. Así que, Catecismo Bautista tiene la pregunta, ¿cómo se hace eficaz la palabra para la salvación? Benji, si me puedes leer eso en voz alta, te lo agradezco. El Espíritu de Dios hace que la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y edificarlos en santidad y consuelo mediante la fe para salvación. Amén. Entonces estamos hablando cómo es que se hace eficaz la palabra de Dios para salvación, y eso lo vamos a ver. Y podemos ver todos estos textos, pero aún vemos que esta es una pregunta que tiene importancia. ¿Cómo es que Dios hace eficaz la palabra para salvación? Y eso vamos a verlo en más profundidad. Pero vamos entonces a entrar en el primer encabezado y vamos a ver que la palabra de Dios es un medio de conversión y de gracia. Vamos a comenzar viendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver varios aspectos de lo que Pedro está diciendo. Creo que él tiene muy buen punto para poder resaltar esta idea. Voy a leer. Dice, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Entonces ahora da el mandamiento, ámense los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Usted tal vez de frente dice, bueno, este verso está muy bonito, ¿a dónde vemos la conversión? Bueno, no, tenemos que observar y entender que note que aquí lo que está diciendo Pedro, hay unas palabras claves que debemos de entender. Número 1, puesto que en obediencia, ¿a qué? A la verdad. O sea, hay que entender lo que estamos leyendo. Tal vez la palabra conversión no está ahí. Tal vez el término la palabra de Dios no está ahí. Pero Pedro nos está diciendo que por cuanto ustedes en obediencia a la verdad, que ustedes han purificado sus almas. Recuerde que aquí hay que leer punto por punto. Hay una obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad es que la palabra de Dios. La palabra de Dios ha causado ¿qué? Conversión. Es un medio de gracia. Está diciendo Pedro ahora lo siguiente, ustedes a causa de obediencia a la verdad, hay un resultado, es número 1, han purificado sus almas. Ahora nos dice, ¿para qué? Para, ¿un qué? Un amor sincero de hermanos. Entonces ahora nos está diciendo el mandamiento, por lo cual entonces ámense los unos a otros. Y no solamente ámense, nos dice cómo nos vamos a amar. Entrañablemente y de corazón, ¿qué? Puro.
Pero si ve el origen de por la cual el cristiano puede hacer esto, es porque puesto que en obediencia a la verdad. Si no hay verdad, ¿para qué usted va a obedecer? Usted no puede obedecer, bueno, usted puede obedecer algo que no es verdad, pero no le va a dar un resultado bíblico. Ese es el problema con la religión falsa, dicho sea de paso. Ellos creen que las cosas que ellos inventan es de Dios, pero lo que ellos le prometen a la gente, como no es de Dios, porque no es prescrito por Dios, no le da los resultados que ellos dicen que son de Dios. Vas a ser rico, te vas a curar de cáncer, de sida, de lo que sea. Vas a ser próspero. Si eres soltero, te vas a casar con la mujer más linda del mundo, con el papizongo más chévere del mundo. ¿De qué color lo quieres? ¿De qué altura lo quieres? Porque si tú amas a Dios y das la ofrenda perfecta, Dios te lo da. Si ayunas los días adecuados, Dios te lo da. Eso se llama manipulación. Eso muestra de que esa palabra que ellos creen que están compartiendo no es una palabra que viene de Dios. Esa palabra, dicho sea de paso, mire conmigo, no es una palabra de ¿qué? De verdad. Es una palabra de mentira porque no viene de Dios. Continuamos. Versículo 23. Pues han nacido de nuevo. Eso es bien interesante que haga la conexión del 22 al 23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora entonces vemos un poquito más de lo que estamos hablando. Pero es importante, hermano, que no solamente nos enfoquemos en el... Yo puedo decir, vamos al verso 23. El 23 es bueno, pero el 22 es obviamente el que nos está dando a nosotros el sentido del asunto. No podemos llegar al 23 sin entender el 22. Eso es parte del argumento que Pedro está haciendo. Podemos leerlo, pero creo que si va a sacar el beneficio de lo que estamos estudiando, es importante de poder estar del 22 al 23. Por eso es que ahora Pedro nos está diciendo lo que está marcando. Está hablando de una obediencia a la palabra. Y ahora estamos viendo de que nos está diciendo, pues, note que continúa, pues han nacido de nuevo. Esa obediencia a la verdad muestra que han, ¿qué? Nacido de nuevo. Esto es lo que estamos hablando, pero la conexión que nos estamos enfocando es que el nacimiento nuevo está totalmente conectado con ¿qué? El aspecto de cómo es que alguien llega a nacer de nuevo, que es mediante la palabra. Es la palabra de Dios. Es una palabra que vive y permanece. ¿Se acuerda que el domingo hablamos, verdad, de permanecer? 10,000 veces dije la palabra, espero que se haya recordado por lo menos esa parte del sermón, de tantas veces que dije la palabra. Pero lo importante es que esa palabra de Dios vive y permanece. ¿Vive a dónde? Dentro del cristiano. ¿Permanece dónde? Dentro del cristiano. Y el cristiano permanece en ella. Por eso cuando hablamos de medios de gracia, la palabra de Dios es un medio de conversión y de gracia. ¿Por qué? La forma que alguien es salvo o salva es por la palabra de Dios. No hay otra forma. No es que usted vio un milagro, no es que se cayó para atrás, no es que tuvo una visión y vio a Jesús con Abraham y el perrito suyo que se murió. Lo digo porque hay gente que cree en esas cosas. No, la única forma que alguien es salvo es por la palabra de Dios. La única forma que alguien es santificado es por la palabra de Dios. La única forma que usted va a ser reprendido y se va a arrepentir de sus pocas vergüenzas y yo de las mías es por la palabra de Dios. Dicho sea de paso, la única autoridad que Dios tiene a través de la iglesia local es por la palabra de Dios. Hay personas que ejercen autoridades que no son bíblicas. Y la única autoridad que la iglesia tiene es a través de la palabra de Dios. Y hago ese punto porque en el mundo de hoy, en muchas otras iglesias, tratan de ejercer una autoridad que no les pertenece, que Dios no le ha dado. Yo me recuerdo una vez una historia de una iglesia que no es bíblica, que sería una subiglesia evangélica, ni siquiera evangélica es. Y el pastor era de estas personas, ¿verdad? Del grupo élite
de las celebridades de pastores, y él tenía alguien que venía a la casa y le hacía los jugos naturales, y él tenía alguien, ¿verdad?, que iba, y no estoy diciendo que nada de esto es malo, no me malinterprete, pero esa persona tenía un entendimiento de que porque era el hombre de Dios, las personas le debían a él unos favores, un trato especial. No. Pero eso pasa cuando la palabra de verdad no es enseñada. Eso pasa cuando te venden una mentira por la verdad. Por eso entonces aquí Pedro está diciendo, y leo una vez más, pues han nacido de nuevo. Note que está haciendo la conexión que había hecho Juan capítulo 3 cuando decía tienes que nacer de nuevo. ¿Se acuerda que Jesús habla con Nicodemo? Esto no es un concepto nuevo, esto es viejísimo. No de una simiente corruptible. Este punto es importante de hacer. Mire que Pedro está diciendo no de una simiente corruptible, o sea, aquello que se corrompe. No estamos hablando que usted nació de esa simiente que se va a corromper, sino una que no se puede corromper, no va a morir. Es lo que está diciendo. Es decir, está abundando ahora esa simiente incorruptible es mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así que continuamos. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. ¿Alguien que me lo pueda leer? Como pues invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no son enviados, tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír por la palabra de Cristo. Continuamos hablando que la palabra de Dios es un medio de conversión y gracia. Este texto es muy conocido, este texto es muy comúnmente citado y aún más comúnmente mal interpretado. Note de aquí la idea que está haciendo Pablo, que le gusta argumentar como si fueran un abogado al frente de una corte, al frente de un jurado, siempre se pasa haciendo, ¿verdad? Está haciendo una plegaria, un caso. Y Pablo está diciendo, a mí me gusta lo que él hace, porque Pablo, para la persona que es ignorante como yo, me da la manita y me lleva de la mano al punto que él quiere llegar. Mire cómo lo hace. Comienza con número 1, ¿Cómo pues que alguien puede invocar en alguien que no ha creído? Eso es lógico. Usted no puede llamar en alguien que no existe. El primer cómo. El segundo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No solamente yo no puedo creer en alguien que no me ha contado, pero menos puedo creer en cualquier cosa si no he oído de esa persona. Tercero, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? El argumento de Pablo es uno que va desde el punto final regresivamente. Es lo que está diciendo. En otras palabras, si por lo menos esa persona, escucha bien, si pudiera escuchar, puede creer algo. Y si puede creer algo, puede creer en el Dios de ese algo, ¿verdad? Y ese Dios de algo, alguien tiene que ir a un lugar para contárselo a alguien. Entonces continúa diciendo, y ahora continúa, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Pablo está diciendo, alguien tiene que escuchar, y esa persona tiene que escuchar porque alguien le va a hablar, pero nadie le va a hablar si nadie lo envía. Pablo está hablando muy sencillo. ¿Pero por qué? Bueno, porque ahora llega Pablo al punto que él quiere hacer. Mire conmigo, mire cómo dice aquí, tal como está escrito. Él está citando la escritura. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, dice Pablo, versículo 16, no todos hicieron caso al evangelio. ¿Por qué? Porque Isaías dice, Señor, nota el énfasis de Pablo. Hace la primera cita y ahora va a citar la Biblia otra vez. Pablo no te está dando la opinión de él. Pablo te está llevando un argumento para presentarte la palabra. Y ahora te la va a citar de nuevo. Y mira lo que dice aquí cuando está citando a lo que es el profeta Isaías. Isaías dice, mira lo que dice ahí, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. En otras palabras, el argumento de Pablo es ese versículo 17.
lo que Pablo está apuntando en el versículo 17. La fe viene por oír y el oír de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Por eso es que entonces Pablo, si nota bien, es como si se toma todo este viajecito por acá para llegar aquí. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el punto es, si usted no puede entender la urgencia de que la gente oiga la palabra de Dios hasta que usted no entienda por qué es importante que oigan la palabra de Dios, porque es esencial. Y por eso Pablo entonces el versículo 17 nos dice que la forma y la preferencia de Dios de cómo la gente va a ser salva, así dice, la fe viene del oír. Note de que la fe viene de, resultado de oír. Hermano, y la gente que uno escucha, bueno, hello, no se lo haga tan difícil. Yo se lo he dicho varias veces, si usted no puede escuchar, pues usted puede leer. Si usted no puede leer, usted puede tocar, ¿verdad? Hay muchas formas. El punto del Señor es de que la fe es el resultado de una información comunicada a alguien. Pero note que se tiene que comunicar. Nuestro deseo como gente cristiana es de comunicar, de nosotros ser testigos, de nosotros decir yo soy testigo del Cristo resucitado. Y por eso compartimos el Evangelio. Mire, me da gozo porque el sábado fuimos con los hermanos a un nuevo lugar de evangelismo y nosotros estábamos un poquito asustados. ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a votar? Solamente estará esto lleno de gente americana, ¿verdad? Que hablan inglés, porque es un lugar un poco pudiente. Y de ahí entonces, ¿verdad? Todos salimos contentos después de una hora de evangelismo. Todos salimos con tremendos testimonios. Y el domingo vino la señora, ¿cómo se llama la señora? Mónica, el resultado de nosotros andar como gente loca por ese vecindario tocando puertas. Porque la fe viene por el oír. La fe suya incrementa en el Cristo que mejor usted conoce. Viene por el oír. Por eso su santificación progresa no solamente en tomar ventaja de los medios de gracia, pero el medio de gracia, que es la palabra de Dios, le ayuda a tener una idea más clara, más grande, más específica, más gloriosa del Señor Jesucristo. Entienda algo, la fe suya es compensable o paralela al entendimiento que usted tiene del objetivo de su fe. Lo repito de nuevo, la fe que usted tiene en Cristo es paralela con el entendimiento del objetivo de su fe. Si usted no tiene un objetivo claro, su fe es una basura. ¿Por qué? Porque usted no puede tener una fe bíblica porque no sabe quién es Dios. Mira, el verso lo dice aquí, la fe viene por el oír. Usted no ha oído nada y lo que ha oído es loco. Por eso la fe suya no tiene sentido. Y el sábado entonces terminamos nuestro tiempo de evangelismo. Fue un momento muy, muy glorioso. Conocimos, David y yo fuimos, hablamos con un señor en portugués. Tengo que llevar a Nico para que se enrede con él un buen rato. La pasamos muy bien. Pero gloria a Dios que podemos ir con la idea de que otros escuchen de Cristo. Porque así es como la fe es transmitida. El Espíritu Santo, hermano, no funciona como una película de Harry Potter. Esto no es magia, es brujería. Usted tiene que decir la palabra, compartir la palabra con amor, con pasión, con paciencia y hablar con la gente. Yo estaba con David y decía, mira, David, vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con ellos y la meta es llegar a Cristo. Una y otra vez. Eso es lo que Cristo hacía. Eso no, usted no ve la palabra que eso fue lo que hacía Cristo. No. Él iba a hablar con alguien, la mujer que estaba en el pozo al mediodía, que nadie iba allá porque es el momento. Bueno, número uno, nadie quiere en el medio del día sufrir una pela de calor con el sol ardiente. Pero Jesús sí. Jesús, si usted lee el narrativo, Jesús con mucha paciencia hubiera llegado a: mira, mujer fresca, hija del diablo, tía, has tenido 5 maridos, el que tiene no es tuyo. Eso no fue lo que él hizo. Él habló con ella, él le dijo, mira, yo tengo sed, dame de beber. ¿Y cómo te voy a dar de beber si tú ni siquiera tienes un jarro? Entonces Jesús dándole cuerda y cuerda. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Ella tenía que oír a Jesús, ella tenía que oír la palabra de Dios. Ese es el medio que Dios va a seguir usando en el día de hoy. Continuamos en nuestra confesión de fe. Capítulo 14, párrafo 1.
Leo de nuevo: la gracia de la fe por medio de la cual los elegidos son capacitados. Esta palabra es muy importante. Capacitados para creer para salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es efectuada de manera ordinaria. Esto, hermano, es importantísimo. Ordinaria. Nosotros quisiéramos creer en el mundo de DC Marvel, y esto lo he dicho varias veces, que esto debe de ser algo espectacular. Esto es algo que se raya el cielo en la mitad y vemos el poder de Dios, ¿verdad? La arenita de, ¿cómo se llama? De campanita de Disney, ¿verdad? No, hermano, esto es algo ordinario. Note que dice efectuada de manera ordinaria por el Espíritu de la palabra. En otras palabras, cuando hablamos de cómo es que Dios funciona, hermano, esto no es algo místico. Esto no es algo mágico. Esto es algo sencillo y es por la palabra. Note que continúa diciendo, es también por medio de esta palabra y por la administración del bautismo y de la cena del Señor y la oración y otros medios señalados por Dios que la fe aumenta y se fortalece. Yo quiero que usted se meta, yo no voy a decir que se vaya a hacer un tatuaje porque eso es pecado. Relajo, no necesariamente, pero es mentira. Aumenta y se fortalece. Por eso usted debe de tomar ventaja de los medios de gracia, porque la fe suya aumenta y se fortalece. Por eso hay que leer la Biblia, por eso hay que orar, por eso hay que tomar la Santa Cena, estar juntos en esa comunión de los santos. Eso es los medios que Dios da, su gracia, que Dios nos aumenta, nos fortalece, nos hace más en aquello que Él nos salvó para hacer. David J. Ryan dice lo siguiente: el medio ordinario que el Señor usa para atraer a una persona a la salvación es la predicación de la palabra de Dios. Note esta idea. Voy a señalar el medio ordinario. Yo quisiera que todos los falsos maestros del diablo escucharan esto. No hay que tener señales y milagros para que crean que Jesús es el Señor. No, eso no es necesario. La gente no cree que Jesucristo es el Señor porque alguien se levanta de los muertos. No va a pasar. Mire, póngase a pensar, y usted sabe esto no es nuevo. ¿Cuántos milagros no vio Israel en el desierto y ninguno le dio la gana creer? ¿Usted se imagina que su ropa nunca se desgaste ni sus zapatos, caminando 40 trapos de años en un desierto? Y usted le dan desayuno gourmet, le dan codornices, le dan maná, faltaba el café, no le dieron café, pero solamente faltaba el café. Todos los días el Señor le daba una nube para que no se quemaran, no necesitaban sunscreen, ¿verdad? Le daba una nube para que no se achicharraran. De noche les daba una columna de fuego para que no se murieran del frío. Perdóneme usted. Esa gente son unos sinvergüenza, como usted y como yo fuera de Cristo. Usted sabe lo que es ver al Señor hacer un milagro tras milagro tras milagro, todos los benditos días, y la gente no le da la gana creer. ¿Entiende por qué es que Moisés se frustró? No justifica su pecado de enojarse, pero él se frustró. ¿Por qué? Porque la forma que Dios salva son medios ordinarios. Por eso dice, atraer a una persona a la salvación es la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, en otras palabras, podemos decir que es su medio ordinario. Hermano, hermana, entienda eso. La palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Si usted va a evangelizar con la palabra de Dios, es un medio ordinario. Ahora, lo que Dios hace con ese medio ordinario es extraordinario. Pero eso lo hace Dios, no usted. Que a nosotros nos gustaría, ¿verdad?, que nos salgan rayos de las manos y podamos elevarnos como Wonder Woman y tantas cosas locas, ¿verdad? Pero hermano, no. Nosotros sencillamente somos carteros glorificados, que vamos a llevar cartas a decirle a la gente lo que Dios dice y se acabó. Note que continúa la cita diciendo, el Espíritu de Dios obra a través de la palabra. ¿Cómo es que el Espíritu obra? A través de la palabra. Por eso una iglesia que no tiene la palabra, de verdad no tiene el Espíritu Santo, por más que se lo digan. Son mentirosos.
Y el Espíritu Santo es efectivo cuando está la palabra de Dios en función, cuando está la palabra de Dios siendo cantada, orada, predicada, confesada. Si usted nota, aún en nuestro servicio, todos los domingos, todo está saturado de la palabra. Nuestra lectura es la palabra. El llamado a la oración es la palabra. Nuestra confesión es basada en la palabra. El tiempo de las ofrendas es la palabra. El sermón obviamente es la palabra. Todo lo que cantamos de la palabra. Teología de la palabra. Pero ¿qué más gozo usted puede tener si no es la palabra de Dios? ¿No hay más gozo? ¿No viene de otro lugar? Y como nosotros creemos que los medios de gracia, uno de ellos es la palabra de Dios, nosotros aprovechamos lo máximo para usarlo. Continuamos. Un medio de conversión y gracia. 1 Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Viene aquí entonces de nuevo Pedro diciendo a nosotros que la palabra es como una leche pura, y esa leche pura es que deseada ¿a quién? A los recién nacidos. ¿Por qué nos está diciendo eso Pedro? Bueno, para que por ella crezcan para salvación. ¿Usted quiere crecer para salvación? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Siga leyéndola. Créame, si usted ama a Dios no se va a aburrir. El que se aburre es el que no ama a Dios. El que se aburre es que él no ve la hermosura de Cristo en la Escritura. Es el que se aburre. Se lo voy a probar. Cuando usted ve un programa que a usted le guste, usted no se aburre. Es más, usted está esperando que saquen 2 episodios más para verlos back to back. Pues a usted le gusta su show. La palabra de Dios, hermano, qué tristeza es, si somos honestos, que nosotros a veces encontramos más placer en las cosas pasajeras de este mundo que en las cosas de Dios. Yo lo admito. Mi deseo es crecer para salvación. Hermano, pero si usted está salvo, ya no tiene que crecer más. No, usted está mal. Porque la Biblia nos enseña un aspecto teológico que Dios nos salvó, el Señor nos está salvando y el Señor nos salvará al final cuando somos glorificados. Así que usted siempre va a necesitar la palabra de Dios. Continuamos entonces, segundo encabezado, es Cristo, o la palabra de Dios es Cristo hablando a su pueblo. ¿Alguien que me pueda leer este verso? Cualquiera. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Vemos aquí corruptible, el contra, ¿verdad? Sería incorruptible, y vemos que este aspecto de incorruptible es la palabra de Dios. Y vemos que esta es la forma de cómo es que Cristo le habla a su pueblo. La forma que Cristo le habla a su pueblo es a través de su palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12, mire conmigo, porque, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios, note que ahora dice, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, continúa describiendo su función, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y nota aquí, y es poderosa, nos da para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, escuche bien, no es un juguete. La palabra de Dios es peligrosa. Porque la palabra de Dios tiene la habilidad de salvar, pero tiene la habilidad de condenarte al infierno. La palabra de Dios no es algo liviano, es algo serio. La palabra de Dios literalmente son las palabras de Dios escritas. Eso es algo serio. O sea, estamos hablando que la mente de Dios fue escrita en el tiempo. El Dios de la infinidad, fuera del tiempo, se revela en el tiempo, nos habla en el tiempo para que podamos entender su plan progresivo de poder en este tiempo ser salvos por el poder de Él. Estas son palabras leves, no son palabras mayores. Y vemos de que aquí lo que está describiendo, la forma que Dios se revela a su pueblo por su palabra, nos está diciendo que esta palabra, número 1, es viva y eficaz. En otras palabras, si la palabra no toma efecto, no es porque Dios no es vivo y eficaz, es porque esa persona no se arrepiente. Es porque usted no quiere doblar sus malos hábitos al Espíritu de Dios y hacer las cosas como Dios le habla. No es porque no es viva y eficaz, no.
La palabra siempre es viva, la palabra es siempre eficaz. Y mira lo que dice aquí, mire conmigo como sigue describiendo la palabra de Dios. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Si usted ha cogido una espada y le sacan filo a los 2 lados, esa espada, no solo, escuche bien, la espada de 2 filos, para que entienda un aspecto cultural, no es meramente que usted corta porque tira así. La espada de 2 filos tiene la habilidad de poder interceptar por el medio porque la navaja arriba y la parte de abajo están afiladas. Corta de los 2 lados, para el frente, para atrás, por arriba, corta en cualquier lugar. Eso es lo que hace la Biblia. La palabra de Dios lo coge usted y lo pone de nuevo en cualquier lugar. Usted se siente en una clase de niño, la palabra de Dios le da fuerte a usted también en una clase de niño. Porque una clase de niño no significa que no es la palabra de Dios. Tiene igual poder. Note que ahora nos habla de la profundidad de la eficacia de la palabra de Dios. Mire lo que le dice. ¿Se acuerda que le dije que estamos hablando de que es de 2 filos? Por eso entonces ahora dice el autor de la carta de Hebreos, dice que penetra. Él está usando lo mismo que le está diciendo, le está dando una imagen. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hermanos, yo no sé a dónde queda eso, pero la imagen que nos está dando es un lugar profundo. Es un lugar particular que solamente la palabra Dios puede llegar. Esa intercesión de lo que es la división del alma y del espíritu. Y mire lo que continúa diciendo. Va de lo espiritual y ahora va a lo físico. Dice a las coyunturas y a los tuétanos. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de esta carta? Que donde llega la palabra de Dios nadie llega. Así usted quiere ser bien espiritual y ver lo espiritual o verlo literal. La palabra de Dios es poderosa y efectiva, es eficaz. Y ahora nos dice cómo es eficaz. Y el poder de ella es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Para el colmo de los colmos. No solamente te corta, pero te corta para ponerte chévere, para ponerte nuevo. Tú pensaste que tú solamente sabes lo que está en tu mente. No, la palabra de Dios puede discernir lo que está en tu mente. Puede discernir lo que está en tu corazón. ¿Por qué? Haga la conexión. Si estamos hablando que estas son las palabras de Dios, las palabras de Dios tienen el aspecto eficaz de quién es Dios. Porque este es el testimonio del Dios que ha dado unas palabras que se ha revelado específicamente para que nosotros lo conozcamos a Él. Juan capítulo 10, versículo 16 nos dice, tengo otras ovejas. Jesús está hablando aquí particularmente y mira lo que está diciendo. Tengo otras ovejas que en este momento, en otras palabras, no son de este rebaño. Y Él dice que a esas también yo debo de traerlas. ¿Y qué? Mira la próxima aquí. Y oirán. Y cuando oigan mi voz, serán un rebaño. ¿Con quién? Con un solo pastor. En otras palabras, la forma que Dios habla a su iglesia es a través de su palabra. ¿Por qué usted cree que los pastores deben de solamente enfocarse en la Biblia? Porque entonces Jesús no está hablando. Y donde Jesús no habla, Jesús no es el Señor. Nosotros, todo el mundo nos pasamos tirándole bellones a la iglesia de Justin. Bueno, porque en esa iglesia es la iglesia de Justin, no de Jesús. Así mismo es. La iglesia de Guillermo Maldonado exactamente es la iglesia de Guillermo Maldonado porque no es la iglesia de Cristo. Ahí no habla Jesús. Ahí el Jesús que menciona es una figura que se inventaron que solamente aparece en la Navidad y en Easter, más nada. Ese Jesús no es el de ellos, no es el de la Biblia. En la iglesia de Cristo tiene que hablar Jesús todo el tiempo, todos los días, cada momento. Y eso solamente pasa por la palabra de Dios. Continuamos. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Alguien que me lo lea en voz alta, por favor. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Note aquí de nuevo, vemos de que la gracia de Dios es la que nos salva, es por medio de la fe. Entendemos que el origen de eso no viene de nosotros, sino que el origen es un don de Dios. Note que continúa diciendo que, para hacerle más claro al que no entendió, dice no por obras, para que nadie se lleve el crédito. No se atreva usted a llevarse el crédito, por eso es que no es por obras. Si fuera por obras, usted puede tomar crédito de eso, pero no es por obras. Por lo menos no el tipo de obra que usted pudiera hacer. Vamos. Es una obra que solamente Dios puede hacer, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y lo interesante es que aún esta idea de cómo es que Dios muestra su salvación es desconocida si no fuera a través de su palabra. Por eso estamos haciendo el caso de que Cristo está hablando a su pueblo por medio de la palabra. Usted conoce al Dios de la salvación por medio de la palabra. Usted conoce al Dios que va a maldecir a aquellos que no se arrepienten por la palabra. Usted ve la hermosura de Dios cuando entiende quién es Dios, por qué es Dios, cuál es la relación actual suya en contra de Dios por medio de la palabra. Es todo por medio de la palabra. Jesús dijo cuando fue tentado, le decía verdad a Satanás, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Tienes hambre, tremendo, pero el pan que te debe importar es la palabra de Dios. Esa te va a saciar el alma. Eso fue lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento en los 40 años cuando estaban en el desierto. La idea del pan que recibieron, ese sostén, era una imagen de Cristo. El que sostiene al hombre es Cristo, no es usted. Y por eso nosotros debemos de continuar en su palabra. Su palabra es ese pan. Como dice, creo que es también en los Salmos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra tiene muchas funciones, no solamente es espada, no solamente es lumbrera, no solamente es pan. Hay muchas cosas que la Biblia describe la palabra de Dios. Por eso es un medio de gracia y debemos de tomar ventaja. Continuamos. Pregunta 94. ¿Cómo la palabra es hecha eficaz para salvación? Vi lo que dice aquí. El Espíritu de Dios hace que la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en la santidad y el consuelo a través de la fe para salvación. Esa es una de las preguntas del Catecismo Bautismal. ¿Cómo es que la palabra es hecha eficaz para salvación? Ahí está. Hermano, y se lo digo, no es algo sobrenatural. Su efecto es sobrenatural. Pero el aspecto de lo que hacemos es ordinario. Continuamos, Lucas 24:27. Alguien que lo lea en voz alta. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explico lo referente a él en todas las escrituras. ¿Qué nos está diciendo este verso actualmente? Número 1 es que nosotros no sabemos quién es este hombre a menos que nosotros no estemos en la palabra de él. ¿No es lo que está diciendo este verso? Comenzando desde Moisés, desde los primeros libros Génesis, hasta en el caso nuestro, porque la palabra de Dios ha sido cerrada, el canon está cerrado en Apocalipsis, comenzando desde Moisés, continuando todos los profetas, les explicó lo referente a él. ¿Quién es él? Jesús, Cristo. Por eso es que la palabra de Dios es como Dios le habla a su pueblo. En la palabra de Dios es como Dios revela su carácter y su persona. Y Dios está en toda la palabra. ¿Por qué? Es lógico, son las palabras de Él. Obviamente, Dios está en toda su palabra porque es su palabra. Y es importante entender esto, hermano, porque hay momentos que nosotros... Mire, yo escuchaba, esto tiene una buena aplicación, yo escuchaba un debate de las personas que dicen que son cristianos homosexuales, que eso no tiene que ver, porque son homosexuales pero no son cristianos. Entonces, decían que la Biblia, Cristo nunca ataca y condena la homosexualidad. Usted se ríe porque dice, pues esa gente son... Bueno, no lo voy a decir porque usted sabe lo que estoy pensando. Son especiales. La Biblia es clara. Pero en la mente de ellos, como son gente que son ciegas a la verdad de Dios, ellos piensan que como no hay palabras, ¿verdad?, coloreadas en rojo
donde Jesús dice, maldito el homosexual, algo así, ¿verdad? Como no están en palabras rojas que Jesús dijo, para esta gente ignorante, ¿verdad? Piensan que Jesús nunca habló de eso. Claro, también entendemos que esta gente no son trinitarios, porque si fueran trinitarios entenderían que Dios Cristo estuvo presente en todo el aspecto de toda la revelación de la palabra, porque Jesucristo es Dios. Y Éxodos en el Antiguo Testamento habla fuertemente de lo que es la ley, el aspecto judicial del Antiguo Testamento, de cómo se iba a tratar con la gente que era homosexual, aquellos que se acostaban con animales, con familiares, ¿verdad? ¿Y quién fue el que inspiró esa palabra? Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, mientras el mundo quiere unas palabras en rojo, donde Jesús dice esto, ellos se les olvida que toda la palabra es inscrita, inspirada por Dios. Jesucristo es Dios. ¿Ve la ignorancia? La palabra de Dios. Continuamos. 1 Pedro 2, del 1 al 2. Miren lo que dice. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos. Vemos este verso de nuevo. En otras palabras, número uno, quiero que note la diferencia. En este aspecto, Pedro nos está diciendo de que el mandato es desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, difamación. ¿Por qué? Porque el nosotros desechar ese pecado, ahora nos da un contramandato y nos dicen, bueno, como van a desechar todo eso, porque son gente cristiana, porque el cristiano no desecha eso, pero el cristiano sí. Entonces ahora dice Pedro, como ustedes van a desechar eso, ahora yo les estoy diciendo a ustedes que vayan a ¿qué? A desear. ¿Desear cómo, Pedro? Bueno, como los niños chiquitos, como niños recién nacidos, ¿la qué? La leche pura, ¿de qué? De la palabra. ¿Por qué, Pedro? Para que por ella crezcan para salvación. Volvemos al mismo tema. A propósito, lo puse nuevo y esta vez le di la primera parte del versículo 1. ¿Cuál es la implicación? Usted no puede ser cristiano y ser malicioso. Usted no puede desear la leche de la palabra de Dios y ser una persona que engaña y miente. Usted no puede ser hipócrita y decir, es que esta semana tremendo tiempo de la palabra, hermano, pasé un tremendo tiempo de adoración. Bueno, pues tú eres un embustero, ¿de qué te sirvió? ¿Tú eres un tramposo? ¿De qué te sirvió la oración y la lectura bíblica? O sea, esas son cosas que hay que entender cuando nosotros vemos las Escrituras. Vemos entonces el tercer punto es el elemento, la palabra de Dios es el elemento central del ministerio de la iglesia, es el elemento central del ministerio de la iglesia. Ya entonces vimos este versículo, Salmo 34, 8, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre en que Él se refugia. Este verso es particular porque usted no puede probar y ver que el Señor es bueno fuera de la palabra de Él. ¿Cómo usted sabe que Él es bueno? Usted no sabe, a menos que no entienda la revelación especial de Él. La revelación de Dios que Él nos ha dado en su palabra, podemos ver la bondad, la justicia, la misericordia de Dios. Aparte de la revelación especial, usted no sabe quién es Dios. Eso nos dice Romanos. Los Romanos dice, la carta de Pablo a los Romanos dice que todo hombre sabe que Dios existe, mas sin embargo repudia ese entendimiento innato y dice que lo reprimen con injusticia el conocimiento de quién es Dios. ¿Por qué ellos reprimen? Bueno, porque por medio de la creación saben que hay un Dios. Pero escuche bien, ellos saben que hay un Dios, pero nunca han probado y no han visto que el Señor es bueno. Porque eso solamente viene como una revelación especial de entender quién es el Señor y qué es lo que lo hace bueno. Por eso dice, cuán bienaventurado es el hombre en que Él se refugia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32. ¿Alguien que me pueda leer esto en voz alta? Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Entonces vemos ahora de que nos está diciendo otros conceptos de la palabra. Dice que estos hermanos os están encomendando ¿a qué? A la palabra de su gracia. Otra expresión, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y ahora nos está diciendo que ella tiene un poder particular para hacer algo en particular. ¿Qué es lo que ella hace en particular? Sencillo. Nos dice aquí que ella edifica y da la herencia
entre todos los santificados. Volvemos a la idea de por qué la palabra de Dios es un elemento central del ministerio de la iglesia. Es un elemento no secundario, no opcional, central. Central. Es como la eje del carro suyo, donde va la llanta, hay un eje que conecta las dos llantas por el medio. No las ponen al lado para que el carro esté así, como si usted estuviera un loco que le está dando una convulsión, ¿verdad que no? No, está en el medio del eje para que entonces pueda fluir de una forma normal. Para que pueda fluir de una forma normal. El eje por la cual la iglesia está ajustada y afincada es la palabra, está en el centro de toda función de la iglesia local. Y note que dice que el poder de esta palabra es para edificar y darles la herencia entre todos los santificados. En otras palabras, está diciendo aquí de que esto es solamente para los santificados. Los santificados son los cristianos. Los santificados son los elegidos. Los santificados solamente pueden ser aquellos que han recibido el espíritu de adopción que viene de Dios. Esto no es para todo el mundo. Continuamos. Apocalipsis 1, versículos 12 al 16. Lo voy a leer hoy para que nadie se le vaya, ¿verdad?, dañar los ojos porque es muy pequeña la letra. Voy a leer yo. Dice, entonces me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Voy a señalar unas cositas aquí. La voz que me hablaba. Ok, continuamos. Conmigo y volverme y vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi un semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies aparecían como el bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido, dice, ¿de qué? De muchas aguas, y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda. Aquí hay otra clave que hay que ver. Dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Por qué este texto? Bueno, porque quiero hacer la conexión que el elemento central del ministerio de la iglesia es la palabra de Dios. Y de Génesis a Apocalipsis, note aquí el énfasis que vemos, que ahora se está hablando de la voz del que hablaba. Usted no sabe de quién es la voz hasta que no sepa el contenido. Y siempre que se va a conocer de la voz de Él, de este Jesucristo, Él siempre ha escrito sus palabras. Él ha revelado su testimonio, Él ha revelado su naturaleza, Él ha revelado su deidad a través de la palabra de Dios. Y aquí cuando Juan está describiendo la voz, me da gracia porque Juan es un tremendo dentro de sus habilidades. Él nos trata de dar imágenes, de darnos conceptos similares. Aquí no solamente nos dice que alguien le estaba hablando, pero ahora llega a decirnos en el aspecto de su voz. Mire qué interesante esta idea. Esto verdad que hay que contemplarlo. Su voz como el ruido de muchas aguas. Eso no son muchas aguas, Eric. Eso suena como una burbuja de un tanque de pescado. Eso no, correcto. Pero la idea, mire, la única referencia que yo me puedo imaginar cuando yo he leído esto son las cataratas del Niágara. Si usted ha ido alguna vez allá y usted lee este verso, puede ser que tenga una idea de qué fue lo que escuchó Juan. Y si usted está allá, usted no escucha nada. Usted, aparte de millones de galones de agua, usted no escucha nada. Usted escucha y sigue bajando y nadie los calla. No hay bajo, no hay merengue, no hay salsa, no hay bachata que usted escuche al frente de esa catarata. Es ahogada por el ruido de las muchas aguas. Y cuando yo veo esto, yo me pongo a pensar, ¿cuál es mi punto en todo esto? De que la palabra de Dios es potente. Y mire lo que dice ahora, otro aspecto, de su boca salió una espada. Y se acuerda que hablamos de la palabra de Dios como una espada, es lo mismo que está diciendo ahí. Es lo mismo que está diciendo. La palabra de Dios sale de la boca de Dios y es una espada de doble filo que traspasa todo lo que hemos visto en esta descripción. Así que hemos visto, ¿verdad?, este aspecto de la palabra de Dios es un medio de conversión de gracia. La palabra de Dios es Cristo hablando a su pueblo. La palabra de Dios es el elemento central del ministerio de la iglesia. Preguntas para poder culminar. Número 1, póngase la gorrita para pensar porque voy a terminar.
¿De qué modo es la predicación un medio de gracia? ¿De qué modo es la predicación un medio de gracia? Eric. La fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo contribuye Efesios 2:17 a nuestra comprensión del ministerio de la palabra? Vamos entonces a ver, búsquelo en su Biblia, Efesios 2:7. Efesios 2:7. Vamos a ver exactamente lo que nos está diciendo aquí. A ver aquí, Efesios 17. Vamos a hacerlo más grande aquí. Dice, y vino un anuncio, paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Es lo que está haciendo la pregunta aquí, ¿verdad? ¿Cómo contribuye Efesios 2:17 a nuestra comprensión del ministerio de la palabra? Benji, ¿qué tú crees? El Señor utiliza la palabra para acercarnos a Él. Aquellos que estaban cerca, los judíos, y que estaban lejos, los gentiles. Porque ahora somos un cuerpo en Él. Y la manera como Él, como dijo en Juan 10, Él venga y llamando a sus ovejas para su redil. Amén. So, la forma que esto se aplica es viendo que este anuncio de paz, que es el evangelio que es revelado en la palabra de Dios, que trae a algunos cerca y atrae a los de lejos más cerca, es el ministerio de las Escrituras. Es importante entender que ese es el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es traer a aquellas personas que son elegidas por el Padre, entregadas al Hijo para que sean parte del cuerpo. Continuamos con las últimas dos. ¿Por qué es que la predicación debe ser un elemento central en la iglesia local? Miriam, ¿por qué la predicación debe ser un elemento central? ¿Qué tú crees? Porque predicar es que estamos hablando de la palabra y que la palabra es un medio de gracia de Dios. Por eso debe de ser un elemento central. Lo más importante, lo que nos enfocamos en la palabra de Dios, no hay más nada. Última pregunta. ¿De qué forma la predicación como un medio de gracia ordinario cambia nuestra comprensión de la obra de Cristo en su iglesia? ¿De qué forma la predicación como un medio de gracia ordinario cambia nuestra comprensión de la obra de Cristo en su iglesia? Vamos a ver. Eric, Sisto, alguien. Dave está en un pensamiento profundo, bien profundo. ¿Por qué la predicación debe ser un elemento central? Bueno, la 4. ¿De qué forma la predicación como un medio de gracia ordinario cambia nuestra comprensión de la obra de Cristo en su iglesia? Bueno, yo estoy pensando en Juan 17, cuando Cristo dice a su Padre, santifícanos en su verdad. Y predicando la palabra de Dios, eso es la verdad, es la única manera como nosotros podemos comprender y entender la verdad y recibir la verdad por la predicación. Y esta forma de medio de gracia, como dice en la confesión de fe, es como enforzar nuestra fe. Y como en la iglesia estamos recibiendo la palabra de Dios, la prédica, eso es el medio como nosotros, para nuestra fe, que nuestra fe puede crecer más y ser fuerza. Ser fuerte, reforzar. De una forma sencilla, la predicación, como es un medio ordinario, nos muestra entonces que la obra de Cristo es eficientemente por medio de ella. La forma que Dios obra es a través de la palabra de Dios, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Esa es la forma que Dios funciona. Yo le había dicho a usted, y se lo recuerdo, por si acaso alguien se lo olvidó, lo voy a recordar. Nosotros vamos a hacer toda la semana lo mismo. Así que aguántese y póngase su cinturón. Vamos a cantar, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a predicar, vamos a hacer la Santa Cena. La semana que viene vamos a cantar, vamos a orar, vamos a confesar. Lo mismo.
¿Por qué no vamos a hacer nada nuevo? Porque ¿para qué? Si eso es lo mismo que Dios promete, que es lo que más da efecto. Eso es lo que necesitamos. El resto del mundo quiere añadir cosas. Vamos a añadir, vamos a añadir, vamos a añadir. ¿Para qué? No te da ningún resultado. Está haciendo cosas de más. Pero como la gente quiere sentirse que están haciendo algo chévere, mire, la adoración es para Dios, no es para usted. Y la adoración, Dios ha dicho, quiero que me adoren así. Pues vamos a adorar a Dios así. Ah, hermano, es que yo prefiero. Créame, yo le entiendo, yo entiendo lo que usted quiere decir. Pero gloria a Dios que adoramos a Dios y no a usted. Right? Así que, hermano, les motivo, vamos a orar. La semana que viene continuamos en el otro aspecto de los medios de gracia, que es la oración. Después, la próxima semana vamos a hablar del bautismo y la Santa Cena. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por este estudio. Ayúdanos a apreciar estos medios de gracia, ayúdanos a practicar estos medios de gracia y ayúdanos, Señor, por tu gracia a caminar en obediencia, en santidad, buscando poder ser testigos a muchos otros de la obra de Cristo, la cual es revelada en el Evangelio. Gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo de compartir. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.